Perfecto. Aquí. Bueno. Voy a dejarlo así porque me toca, reitero, estar como autorizando cada que alguien vaya a acceder. También tengo que tener esta pantalla por aquí. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos. La idea de esta tarde es entonces compartir, como dice el título de esta charla, algunas consideraciones en torno, ya dejaron entrar, listo, en torno al régimen de propiedad horizontal en el actual estado de emergencia económica. Hay que recordar que nosotros actualmente estamos en un estado de emergencia sanitaria, ¿correcto? Entonces, lo primero que hay que empezar a delimitar para efectos del título de la charla o de la conferencia, voy a poner así para ir aquí aceptando a los que van a entrar. Lo primero que habría que delimitar frente a la conferencia es que nosotros tenemos actualmente tres sucesos que tienen incidencias diferentes. Uno es el denominado estado de emergencia económica, social y ecológica que fue decretado por el gobierno nacional dentro de todas estas medidas de excepción bajo el decreto 417 del 17 de marzo del 2020, que en su aparte correspondiente lo que nos dice es que se decreta este estado por 30 días calendario comenzando desde la vigencia o expedición de ese decreto, es decir, desde el 17 de marzo del 2020. Gracias, para hoy 28 de abril ya no estamos dentro de ese estado denominado de emergencia económica, social y ecológica. Es la primera precisión que tenemos que tener. La segunda precisión es que pues, de manera anterior a ese decreto se había decretado, valga la pena la redundancia, por el tema de COVID-19, bajo el decreto 385 del 12 de marzo del 2020, el estado denominado de emergencia sanitaria. Ese estado de emergencia sanitaria va hasta el 30 de mayo del 2020, lo cual es decir, estamos en este momento dentro de ese estado de emergencia sanitaria. Reitero, entonces no estamos propiamente en este momento en un estado de emergencia social, económica y ecológica, sino que estamos en un estado de emergencia sanitaria. Bajo esta primera declaratoria que se dio desde el 12 de marzo del 2020, se dio una orden directa al régimen de propiedad horizontal, en este caso a los administradores, en la cual se consideró que se tenía que expedir para los administradores unas normas mínimas para efectos de realizar una contingencia frente a medidas de aislamiento de la propagación del COVID-19. De tal forma que el decreto entonces 385 ordena a los administradores de los centros comerciales, en este caso centros residenciales, dijo la norma, condominios y espacios similares, la adopción de medidas higiénicas en espacios y superficies de contagio. De esa forma, entonces, desde ese mes, es decir, desde el 12 de marzo, se profieren una serie de medidas ya de carácter local. Hay que recordar que este mismo decreto 385 integró la competencia para efectos de los decretos y tratamientos de medidas de emergencia sanitaria a los entes gubernamentales de carácter local, es decir, alcaldías y gobernaciones. Por eso fue que a partir de este decreto es que se empiezan a pedir, se empiezan a emitir las medidas de aislamiento preventivo inicialmente a raíz local y posteriormente ya se decreta pues el estado de aislamiento preventivo a nivel nacional. Pero en primera medida, entonces, reitero, no estamos propiamente dentro de un estado de emergencia económica, social y ecológica, sino que estamos dentro de un estado de emergencia sanitaria, que estas dos diferencias son muy importantes, por lo que vamos a discutir de manera posterior. Frente a este tema, entonces, se han expedido una serie de decretos a nivel local para efectos del tratamiento y dándole consonancia a este decreto 385, dentro de los cuales se piden o se plasma una serie de órdenes para efectos de las administraciones de propiedad horizontal como medidas de mitigación y control de la propagación del COVID-19. Ahorita más adelante vamos a ver algunas de ellas. Dentro de esta situación, tal vez el decreto más
propiamente dirigido al régimen de propiedad horizontal, que es el 579 del 15 de abril del 2020, decreto que también fue objeto de una conferencia la semana anterior en este espacio que está brindando la universidad frente al tema de las leyes o normas de arrendamiento. Esa primera parte, ese primer decreto tiene 10 artículos, los primeros 6 hablan sobre temas de arrendamiento, 7, 8 y 9 unas normas sobre régimen de propiedad horizontal y 10 sobre la vigencia del decreto como tal. Entonces realmente vamos a hablar propiamente de 3 normas sucintas, lo digo de manera sucinta porque el tema aquí es mirar otros aspectos que se han venido desarrollando, sobre todo este último fin de semana, que me parecen más importantes porque sobre este decreto de pronto ya se ha tocado muchos aspectos. Sin embargo, es importante pues como mencionar algunos de los más importantes de este. En primer lugar, los fines entonces propiamente del decreto. El decreto tiene una parte considerativa dentro de los asistentes el día de hoy. Tenemos muchos estudiantes e inclusive docentes en los cuales tenemos presente la normatividad y la composición de una norma, es decir, las consideraciones propiamente que hacen parte precisamente del espíritu de la norma, que es lo que quería el legislador en su momento al emitirla. Aquí hay que recordar que no está el legislador propiamente expresándose a través de una norma, sino que es el Ejecutivo en ocasión a precisamente el estado, en este caso, de excepción bajo el cual se permite expedir una serie de normas. Entonces, bajo ese entendido, entonces es el Ejecutivo quien se está expresando a través de estos decretos. Decretos que en promedio estamos hablando de alrededor de entre 50 y el día que más se expedió 130 decretos diarios. Realmente eso hace un poco complicado la lectura de las diversas normas que se pueden estar expediendo de forma tan continua. Entonces lo que pretendemos es por lo menos abordar unos aspectos especiales frente a unos decretos que para nosotros son importantes hacer la lectura frente a este nicho especial que es el régimen de propiedad horizontal. Entonces reitero, este decreto trae unas consideraciones que en principio se dan para garantizar la estabilidad y continuidad económica en principio de la persona jurídica denominada la propiedad horizontal. Es decir, se estipulan una serie de normas a efectos de dar la continuidad y la trazabilidad de la propiedad horizontal, entendiendo que la misma tiene que realizarse de la mano con la estabilidad laboral de sus empleados. Por eso, inclusive, en varios decretos se han expedido directrices propiamente frente al tema de empleados. Entonces, lo primero que se da es precisamente garantizar esa estabilidad laboral, entendiendo el término laboral no solamente para aquellos que tienen un contrato de carácter laboral, sino para todo aquel que tenga cualquier relación contractual con la copropiedad, como inclusive más adelante vamos a ver que otro de los decretos nos precisa esa situación. Bajo ese entendido, el primer objetivo de este decreto es crear una serie de alivios, tanto para la copropiedad, para reitero, su continuidad y su solvencia económica, como para los copropietarios, de tal forma que nos amerita extender unas autorizaciones de manera transitoria, y esto es muy importante. Recordemos que la norma aquí de carácter general, especial, es la ley C75 de 2001, en la cual regula todo lo que es el régimen de propiedad horizontal. Pero bajo este decreto sea de carácter excepcional el tratamiento de unas situaciones específicas, situaciones que tienen una vigencia temporal. La temporalidad está dada, como lo vamos a ver dentro de algunos artículos, desde la expedición del decreto, es decir, desde el 15 de abril del 2020 hasta el 30 de junio del 2020. Esa es la temporalidad bajo la cual se da la expedición de ese decreto. Y de esa forma hay que hacer la lectura de estas normas que, reitero, son de carácter excepcional, es decir, funcionarán únicamente durante esta temporalidad. Por ello es que encontramos que algunas se contraponen directamente con algunos mandatos de la ley. Bajo ese entendido, entonces, la primera excepción de carácter transicional que estipula está dada en el artículo 7º, que es lo que respecta al manejo del fondo de imprevistos. Lo tienen en pantalla lo que plasma la norma y básicamente tiende a señalar que únicamente durante la vigencia, inclusive
nos estipula ahí que la vigencia va hasta el 30 de junio del 2020, si admite que los administradores efectúen algunas erogaciones a cargo del denominado fondo de imprevistos. Recordemos que el fondo de imprevistos está regulado en la ley C75, en el artículo 35, y nos dice que básicamente es la reserva que se realiza de acuerdo al recaudo de cuota de administración, que el mínimo será el 1% y que se acumula de manera anual hasta culminar o hasta tener el 50% de los valores provenientes de cuota de administración anual, y que allí yo puedo cesar de recoger. Situación que realmente pues se queda en el efímero, en el papel, puesto que al ser un fondo tan pequeño, el 1%, las copropiedades realmente para que lleguen a ese 50% es demasiado difícil. También es importante aclarar frente al fondo de imprevistos que si bien el tratamiento desde el punto de vista financiero y contable se ha dado a través de la Junta Central de Contadores, se han emitido una serie de conceptos en los cuales se ha señalado que este tiene que estar como un disponible precisamente para efectos de cualquier contingencia que se puede dar en una propiedad horizontal, contingencia como la que sería la actualmente que estamos cursando. Bajo ese entendido, entonces, lo primero que prevé la norma es que los administradores pueden tocar estos fondos de imprevistos siempre y cuando se haya visto una afectación al recaudo de las cuotas de administración. Es decir, no es para cualquier situación, no es para desatrasar proveedores, no es para pagar saldos o mora que tenga la copropiedad, es para el caso eventual que se vea afectado el recaudo de cuota de administración. La primera condición que nos coloca el citado artículo 7º. Asimismo, entonces, nos dice que será para cubrir los gastos habituales de operación, requiriendo únicamente la aprobación previa del Consejo de Administración. De tal forma que entonces nos dice, se puede echar mano del fondo de imprevistos siempre y cuando se haya visto afectado el recaudo y siempre y cuando usted cuente con el aval del Consejo de Administración. Por aquí en el tercer inciso, en el primer párrafo de la norma, nos dice que además de esa autorización por parte del Consejo de Administración, se debe rendir un informe a la Asamblea General de Copropietarios y un informe al revisor fiscal cuando lo hubiere. En el inciso anterior nos señala que el Consejo de Administración, cuando no exista, que son aquellas copropiedades que con número inferior a 30 unidades inmobiliarias privadas, podrá tocarse solamente hasta el 50%, y en caso de requerirse 100%, pues tocará realizar una asamblea de carácter extraordinaria. Volviendo entonces a este segundo inciso, nos dice que los recursos del fondo de imprevistos se destinarán de una forma prioritaria a los contratos de trabajo del personal empleado por la copropiedad y ejecución de contratos de empresas, aseo, jardinerías y demás. Es decir, la norma nos está diciendo para qué propiamente yo voy a destinar todos esos fondos de imprevistos. Tiene una destinación, podríamos denominar entre comillas, de específicas y de carácter transitorio. Reitero, la transitoriedad va hasta el 30 de junio del 2020. Igualmente nos continúa hablando ese parágrafo segundo, que en caso de aquellas copropiedades en que no tengan consejo de administración y se requiera utilizar más del 50%, pues se requerirá el tema de las asambleas de carácter, lo que esta norma denomina asambleas de carácter virtual. Nos dice igualmente que entonces se podrá destinar para efectos de contratar servicios de sanidad relacionados con el fin de mitigar el riesgo de contagio del COVID-19. Esto es muy importante por lo que vamos a ver más adelante y especialmente por el decreto 385. Devolvámonos un momento a ese decreto. Recuerden que cuando ilustramos ese decreto le exigía para efectos de los administradores adoptar medidas higiénicas en los espacios y superficies de contagio. Y por aquí lo que hace este decreto es precisamente en este parágrafo tercero, es ir en consonancia con ese decreto.
en el cual simplemente le dice, señor administrador, dentro de sus prioridades tiene que adoptar esas medidas, para lo cual puede utilizar inclusive los fondos de imprevistos que usted tiene en este momento en la copropiedad. El parágrafo 4, que es tal vez uno de los más controversiales dentro de la norma, puesto que existen dos interpretaciones de ese parágrafo. Pero antes de irme con este parágrafo y la explicación del mismo, me interesa que estudiemos este artículo 8 para que se entienda cuál es la lectura que se realiza del parágrafo 4. Si nosotros vamos a la lectura del artículo 8, se compone de dos numerales. Nos dice el numeral primero que de carácter transitorio, es decir, reitero, excepcional, desde el 15 de abril hasta el 30 de junio del 2020, se realizarán asambleas denominadas virtuales. Por favor, recuerden cerrar audios. Se realizará una asamblea denominadas virtuales. Dentro de esta virtualidad, lo que consagra la norma es que se va a realizar de acuerdo a las directrices del artículo 42 y 43 de la ley 675. La ley 675, que recordemos que regulan estos artículos 42 y 43, que las asambleas no presenciales y de comunicación por escrita se va a realizar bajo dos situaciones específicas. Una, que tiene que ser con el 100% de presencialidad en la reunión, y dos, que se deberán agotar pues únicamente los temas objeto de esa convocatoria. De tal forma que entonces, lo que figura aquí la norma, que es crear una excepción, está dada por ese decreto 1074-2015, capítulo 16, título 1, etcétera, etcétera, que básicamente se los voy a poner en pantalla, que nos va a decir que para los efectos de las reuniones no presenciales de que trata esta norma, se entenderá que el 100% de presencialidad hace referencia única y exclusivamente a la participación de todas las personas que asistan a la reunión. Es decir, que ese 100% yo no lo voy a requerir frente a que todos estén presentes, sino que me hace referencia a que esa estipulación normativa que me invita a la norma a que todas las personas asistan será únicamente en relación a los que efectivamente asistan. Es decir, reitero, es una excepción de carácter transitorio que se le hace a la norma. Pero más importante es el segundo numeral, porque me dice de manera presencial, es decir, las reuniones de asamblea, a más tardar dentro del mes calendario siguiente a la finalización de la declaratoria económica, social y ecológica. Y de allí partimos desde el primer decreto que les ilustré, que es el 491. Recordando que el decreto 491 me estipula que esta emergencia económica, social y ecológica está dada desde el 17 de marzo y finalizó el 17 de abril. Luego, si yo realizo la lectura plana del artículo 8, que me dice que la tendré que realizar a más tardar dentro del mes calendario siguiente a la finalización de dicha declaratoria, a partir de 18 de abril y hasta el 17 de mayo, yo tendría que realizar las asambleas de carácter presencial. Reitero, si realizamos la lectura plana de la norma. Ahora, y por eso comencé el análisis de este decreto, desde qué quería, en este caso, el Ejecutivo al realizar la norma. Es claro que si nosotros ponemos la lectura de la norma plana, es decir, que en este momento se pudiera realizar las asambleas de carácter presencial, pues estaríamos desconociendo todas las directrices que han emanado precisamente desde el gobierno nacional y el del gobierno local, a efectos de no realizar estas reuniones con aglomeraciones superiores a 50 personas. Máxime que en muchas copropiedades tenemos hasta 1.000, 2.000 inmuebles, es decir, 1.000, 2.000 propietarios. Entonces, en ese sentido, el Ejecutivo aquí tuvo una errada redacción del artículo, puesto que se entendería que la invitación a realizar la asamblea de carácter presencial
sería a más tardar dentro del mes calendario siguiente a la finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria, recordando que la emergencia sanitaria culmina el 30 de mayo. Tiene más lógica pensar que será en el mes de junio que yo podré realizar la asamblea de copropietarios y los efectos normativos estarán a partir del 1 de julio. Esa lectura que yo estoy realizando, reitero, es más ateniente al espíritu de la norma, que es precisamente realizar una transitoriedad hasta el 30 de junio y que se revela o se respalda si seguimos inclusive a la lectura del parágrafo 2 de ese mismo artículo octavo, que al final nos dice que para efectos de la convocatoria para el periodo comprendido entre la vigencia del decreto y el 30 de junio, es decir, que nos está diciendo que la convocatoria a la asamblea yo la puedo hacer hasta el 30 de junio. Entonces miremos la contradicción normativa que aquí tenemos. Si nosotros hablamos, reitero, una lectura plana del decreto, que el decreto está dado para efectos sobre la emergencia social, económica y ecológica, esta es la hora para que las asambleas se estuvieran reuniendo. Situación, pues, es un despropósito. No creo que nadie dé la lectura de ese decreto en ese sentido. Para todos es claro que estamos en un estado, en este caso, de emergencia social, que impide realizar esas reuniones. Luego, la consecuencia jurídica de no reunirme dentro del ámbito de aplicación de la lectura plana de la norma, es decir, si yo no me reúno hasta el 17 de mayo, pues la consecuencia jurídica sería que el 18 de mayo se tendrían que realizar las asambleas denominadas por derecho propio, que estipula precisamente la ley C75 y que aquí se menciona en este parágrafo segundo. Reitero, esta sería la consecuencia si yo hago una lectura plana. Por eso, esa lectura plana yo no la puedo hacer frente a esto y frente a este parágrafo cuarto que les dije ahora que posteriormente lo examinaríamos. Y es que este parágrafo cuarto también tiene una lectura, en mi sentir, plana en cuanto a que se entiende que el pago de las cuotas de administración de zonas comunes podrá realizarse en cualquier momento de cada mes sin interés de mora. Aquí básicamente lo que nos está diciendo la norma es que usted pague dentro del mes y no le vamos a cobrar mora, situación que es la regla general en todas las copropiedades. En mi sentir, esto no tiene ninguna lógica. Reglamentar una situación que es, reitero, la regla general en las copropiedades. Hay muchas copropiedades que tienen unas fechas límites de pago, páguese hasta el 20, páguese hasta el 15, páguese hasta el 25, pero realmente esas son las excepciones, no es la regla general. Entonces, en mi sentir, se está realizando es una lectura plana de la norma cuando lo llevamos en ese sentido. Máximo, reitero, ¿cuál era el espíritu de la norma? Primero, crear un alivio financiero para la copropiedad. Para eso, nos pone a disposición de manera transitoria la utilización del fondo de imprevistos. De manera posterior, entonces, si queremos crear un alivio también para los copropietarios, pongamos entonces unos tiempos denominados de gracia para efecto de no hacer incluir en este caso al deudor en ese estado de mora que nos habla el artículo 1608 del Código Civil. Entonces es no llevar el tema de las consecuencias jurídicas de la mora hasta el 30 de junio. Esa, reitero, es la lectura que yo realizo de este artículo. Las opiniones son muy divididas. Para mí, si vamos a hacer una lectura plana del artículo, entonces quienes lo interpreten así serían partidarios que a partir del 18 de mayo tienen que empezar a existir las asambleas de carácter presencial, porque luego yo no podría hacer la lectura a un artículo de una forma y la otra y al otro artículo de otra forma. Tengo que hacer una lectura en consonancia con el decreto mismo. Y el decreto, dentro de sus partes, de sus consideraciones, nos menciona para qué está. Bajo esa lectura, entonces entendemos ese artículo séptimo y este artículo octavo. Ya hablé básicamente de estas dos situaciones. Viene de pronto, bueno, el artículo noveno, que me habla sobre los reajustes de las cuotas de administración de zonas comunes, dentro de los cuales nos dice que se aplazarán hasta el 30 de junio del 2020, de acuerdo pues como dice aquí, con el aplazamiento de la mensualidad se pagará con el reajuste anual correspondiente. Hay que tener en cuenta, y por eso es muy importante ese artículo 10, que es la vigencia del decreto.
El decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Publicación que fue desde el 15 de abril. Los efectos o lo que en derecho nosotros llamamos la irretroactividad de la norma no, es una regla de carácter general, es un principio de carácter público, norma de orden público, sobre lo cual no se puede, en este caso, expedir norma en contrario. Es muy claro y sobre todo para el régimen de propiedad horizontal, que ese debate ya se dio cuando se examinó ese artículo 86 y 87 de la ley 675, que me estipulaba en su momento que al mes de febrero, que fue nuevamente aplazado hasta el mes de julio del 2002, los reglamentos de copropiedad que no se hubieran adecuado a la ley 675 se entendían inmediatamente incursos en la norma. Bajo el examen de la Corte Constitucional, dicha norma fue declarada exequible pero condicionada, en el sentido de decir que no se puede violentar el derecho a la propiedad privada dando la retroactividad de una norma para quienes no hubieran decidido cambiar sus estatutos. Por tanto, no se entendía que toda la norma estaba inclusa en los reglamentos y en las propiedades horizontales que no hubieran realizado su adecuación, y en tanto vemos que hoy inclusive existen algunas copropiedades que funcionan bajo el decreto 1365 del 86. Entonces, eso es un principio general de derecho, de tal forma que aquí la vigencia de la norma que se dio a partir del 15 de abril va solamente hacia adelante. Es decir, a 15 de abril, quienes no hubieran realizado esos ajustes anuales en sus cuotas de administración son los que se verán afectados por este tema de no poder realizar los incrementos de las cuotas de administración. El decreto no me habla absolutamente nada sobre el tema de cuotas extras, que ha sido también una gran inquietud por muchas personas. Uno entendería que las cuotas extras, al no ser abordadas por el decreto y siendo aprobadas en una asamblea válidamente celebrada, pues seguirán el curso natural de lo que se haya decidido en el plenario de la asamblea. Es decir, si la asamblea decidió realizar el cobro para los meses de mayo, junio, abril, etcétera, pues de esa forma se tendrán que realizar. La invitación que yo he hecho en estos escenarios es que cada copropiedad tiene que evaluar la necesidad de esa cuota. Es decir, hay situaciones urgentes que requieren ser atendidas de forma inmediata y de tal forma que esa es una cuota que se caracterizará por ser inaplazable. Pero hay otra serie de cuotas que pueden ser aplazadas para un proyecto, qué sé yo, que se tenga en el segundo semestre. Esto en consideración a la emergencia económica en la cual estamos todos insertos. Resulta que entonces durante este fin de semana se expidió este decreto 593 del... Yo silencio esto acá. 593, por medio del cual se extiende las medidas de confinamiento de carácter preventivo hasta el 11 de mayo del 2020. Y nos estipula una serie de excepciones para la reactivación de la economía, dice las consideraciones del decreto, ¿cierto? Frente al tema de que nos atañe, que es todo el régimen de propiedad horizontal, nosotros tenemos unas excepciones que son a las que más relevancia han tomado. La primera de esas excepciones para el tránsito, digamos, que se puede realizar, son para efectos de la asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieran asistencia del personal capacitado. Pervigracia, entonces, esa excepción será para ese personal capacitado para adelantar estas funciones. Ahora, las funciones propiamente que se les ha dado a la administración de propiedad horizontal, en este caso a los administradores, no son labores de policía, es decir, no están dados para efectos de requerir efectivamente probar si por efectos de una circulación usted está dentro o no está dentro de las excepciones. Son las autoridades las únicas que pueden hacer ese control. Sin embargo, y como lo vamos a ver posteriormente, la norma sí ha estipulado
que para efectos de precisamente esas labores de mitigación, de control frente al tema de la propagación del COVID-19, las administraciones sí pueden entrar a limitar la utilización de los espacios de índole común y a limitar el ingreso tanto de visitantes como de domicilios a las propiedades horizontales. De tal forma que entonces, reitero, corresponde a las entidades, en este caso policiales, realizar la verificación de esta situación. Sin embargo, por conducto de las porterías es muy usual que se realice cualquier requerimiento adicional de esto, entendiendo que como son excepciones a la norma, no requerirían de ese permiso de carácter especial. ¿Sí? Recordemos que inclusive en este momento, para efectos de Medellín, está habilitada la plataforma Medellín Me Cuida, en la cual es un permiso de carácter virtual y solamente pues quienes tienen la oportunidad de acceder con número de cédula verificarán si están o no dentro de las respectivas excepciones. La segunda es la que nos dice por causa de fuerza mayor o caso fortuito. Términos muy de moda en estos días. El tema de la causa mayor, caso fortuito, pues no nos corresponde entrarlo como a explicar en profundidad, pero simplemente mencionar que recordemos que está dado en el artículo 64 del Código Civil y que la jurisprudencialmente se ha construido con tres requisitos básicos a efectos de poder hablar de realmente se trata de una fuerza mayor o caso fortuito. El primero de esos requisitos es que sea imprevisible, es decir, que realmente sí obedezca a una situación que no se puede prever, de tal forma que aquello que se pueda proveer, pues no se podrá decir que es una fuerza mayor o caso fortuito. El segundo requisito es aquel que nos habla que tiene que ser irresistible. ¿Qué quiere decir que sea irresistible? Básicamente hace referencia a que la persona, en este caso la víctima, no esté en calidad de soportar o no esté en condiciones de soportar el impacto. Verbigracia, una enfermedad que suceda durante este tiempo de mitigación, será una situación de tal talante. Y externo al sujeto, en este caso externo al propietario propiamente, para hablar de tema de una fuerza mayor o caso fortuito, es decir, que no dependa únicamente de él. Igualmente nos estipula el decreto que existen estas excepciones frente a las entidades financieras, recordando que el régimen de copropiedad horizontal también están insertos los centros comerciales donde tenemos estas entidades de carácter financiero. Adquisición de dispositivos médicos, asistencia y prestación de servicios de salud para las grandes superficies que tenemos estos servicios. Funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la comercialización de los medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de tecnología en salud. Comercialización de productos de primera necesidad, mercados, tiendas, etc. Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos, centros de llamadas, servicios postales de mensajería y parqueaderos de carácter público. Recordando que precisamente en algunas copropiedades tenemos parqueaderos de carácter público o parte de ellos de ese tenor. Voy a poner aquí la diapositiva grande para que no se nos pierda. Igualmente el citado decreto nos estipula dos situaciones que han sido de mucha controversia, lo que tiene que ver con el tema de las obras de construcción y lo que tiene que ver con el desarrollo de actividades de carácter físico al aire libre. En la parte atinente para nosotros, dentro del régimen de propiedad horizontal, se menciona que para la ejecución de construcciones de edificaciones y actividades de garantía legal sobre la misma construcción. Subrayo ese tema de garantía legal, puesto que hay muchas copropiedades que dentro de están en las fases iniciales en las cuales están las famosas postventas, ¿sí? De tal forma que entenderíamos que para esas copropiedades que están dentro de esa actividad de postventas, opera perfectamente esta norma. Arreglando seguido esta excepción, hay otra excepción que no la coloqué, que es respecto precisamente a la ejecución de obras y interventorías para efectos de garantizar el desarrollo de las obras, entendiendo precisamente que aquellos conjuntos que son desarrollados por etapas
puesto estará también exento la realización o la continuidad de esas obras. Este decreto no me habla absolutamente nada de trabajos al interior de los apartamentos, no me habla absolutamente nada frente a normas de adecuación, remodelación de carácter privado ni zonas comunes. No me habla nada sobre el tema de mantenimiento de fachadas, reparación de terrazas, etcétera, etcétera. Hay que entender que el decreto inicialmente, el 385, nos hablaba de aquellas actividades excepcionales producto de una emergencia. Hay que entender la palabra emergencia. Emergencia tiene que ver con aquello que no ha sido previsto, que no es posible controlar sus efectos, que se desbordan los efectos y que en principio saldría más costoso tratar una emergencia de carácter correctiva que tratar el mismo trabajo de una forma preventiva. De acuerdo con esto, entonces todas aquellas emergencias pueden ser tratadas, como quien dice, aplicar los primeros auxilios, pero no significa que estemos el desarrollo de toda la obra bajo esta excepción normativa. Entonces solamente serán para aquellas actividades de carácter legal con una garantía en estos términos. Y para los efectos de aquellas copropiedades que se están desarrollando por etapas, la continuidad pues de aquellas obras inherentes. La última parte de este decreto, y teniente a nuestro tema, es el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre, nos dice la norma, de personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 60 años por un periodo máximo de 1 hora diaria, de acuerdo con las medidas, instrucciones y horarios que fijen los alcaldes en sus respectivas jurisdicciones territoriales. Y esto es muy importante. Nos va a avalar lo que decía ese decreto inicial 385, que bajo esas medidas sanitarias se otorgaban unas potestades especiales a las alcaldías o los entes gubernamentales de carácter local para efecto que precisamente fueran estos los que regularan la materia propiamente en sus ciudades o en su territorio. Entonces aquí básicamente nos está diciendo una regla de carácter general. Actividades físicas y ejercicio al aire libre. Lo primero que hay que tener esas dos connotaciones de palabras muy claras. Es al aire libre. No son gimnasios cerrados, no son salones sociales, no son corredores en las copropiedades o diferentes instalaciones que en principio no estén al aire libre. Lo segundo, que son para realizar actividades de carácter físico. Lo digo porque en muchas copropiedades tenemos zonas de juegos para los muchachos, zonas de lectura o las banquitas que tenemos para efectos de ir a leer la prensa algunas personas. Estas no son actividades que se compaginan con el propósito de la norma. Lo segundo es que nos pone un rango de edad, 18 a 60 años. Y aquí es donde nos empiezan a meter en aprietos frente al control en la materia. Porque es que de tal forma que si para efectos de poder aplicar en estricto sentido la norma, tendríamos que decirle a todas las personas que nos muestren la cédula, pues nos quedaría una labor casi que imposible. Igualmente, encargar de esta labor a un personal de vigilancia de oficios varios va a ser aún más complicado. Entonces, simplemente la norma ahí nos dejó como para el desarrollo o el control de carácter policivo esta restricción. Recordando que la misma también puede ser hacia afuera de la propiedad horizontal, es decir, alrededor de los edificios, de los conjuntos, en los cuales pues eran las entidades policivas quienes realizarán ese control. Y nos dice que por efecto de máximo 1 hora diaria, de acuerdo a las medidas que en este caso exijan las alcaldías. Esta es la parte más importante, tal vez, de este decreto, que al final, cuando nos culmina de realizar todas las excepciones, nos dice que pese a las mismas, se deberá atender los protocolos de bioseguridad que para tales efectos se establezcan. Y esto es vital, porque entonces ya nos empieza a hablar sobre esos famosos protocolos de bioseguridad que básicamente, recordando que la norma se expidió el 24 de abril, era muy poco conocida, ¿cierto? Y aquí hay que tener presente varias situaciones.
Recordemos que desde prácticamente 2016-2017 se supone que las copropiedades deberían estar trabajando en la implementación de todos aquellos sistemas generales de seguridad social y el trabajo, ¿cierto? Seguridad y salud en el trabajo. Norma que desde el 2017 ha empezado, un aplazamiento, otro aplazamiento, que se supone que este año ya empezaba con la vigilancia del ministerio, pero de una cápita especial de esas normas nos habla precisamente sobre aquellos protocolos que se deben de activar, uno de ellos un protocolo de bioseguridad. Entonces, una cosa es para los efectos de una copropiedad que haya sido juiciosa, que haya implementado los protocolos y que de manera extraordinaria en este momento le tocará implementar un capítulo especial para el tema de la contingencia del COVID-19, y otra cosa es aquella copropiedad que a estas alturas no ha realizado ninguna labor, que le tocará empezar de cero y en ese sentido tendrá más complicado todos esos protocolos de bioseguridad. Y lo hablo por el tema de responsabilidad civil. Si bien dentro de la construcción típica de la responsabilidad entendemos el hecho, el daño, el nexo causal, y que muy posiblemente para efectos de hablar de la contingencia o llamemos de la enfermedad de COVID-19, será muy difícil probar ese nexo causal porque me tocaría a mí en calidad de víctima o familiar de la víctima probar que efectivamente se adquirió dentro de una copropiedad para efectos de cualquier demanda de responsabilidad, será casi que imposible, no significa que no sea viable hacerlo. Y esa situación la vemos o la vimos la semana pasada con el tan comentado caso de la minorista. Recordemos que dentro del derecho también una prueba válida que se puede construir son a través de los indicios. Y precisamente esa construcción, es decir, una copropiedad donde se esté proliferando el tema del COVID-19, yo podría hablar que hay un indicio que admitirá prueba en contrario, sí, pero hay un indicio en el cual simplemente podría yo enmarcar. Entonces, además de ese indicio, la ausencia de protocolos de bioseguridad, uno podría ya dar como resultado una culpa, recordando que la culpa dentro de sus 4 acepciones tiene precisamente la violación o no observancia de aquellos reglamentos que se tienen impuestos, y en este caso es un reglamento que tenemos de carácter nacional, y si lo queremos ver viene desde 2017. Entonces, precisamente esto nos puede dar un campo de responsabilidad que hasta ahora no se ha explorado y tocaría pues como entrar más en detalle. Yo lo menciono es precisamente por la importancia y la connotación que en este momento tiene esos protocolos de bioseguridad. Tanto es así que el mismo día que se expide este decreto sale este otro decreto 666 en el cual nos dice que se adoptan el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus. Es un decreto bastante sencillo, digámoslo, de carácter general, no nos da muchas herramientas frente a propiamente qué se entiende por el protocolo, ni qué capítulos, ni qué abordará de forma directa, pero sí nos da una capítulo muy especial relacionado frente a las responsabilidades. El decreto básicamente me habla sobre las responsabilidades para el caso específico de los empleadores o de los contratistas, entendiendo que bajo ese término de empleadores y contratistas y bajo precisamente el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, pues entiende que la copropiedad misma es un contratista de unas labores de forma directas o indirectas. Para el caso de nosotros, aquellas directas son todas aquellas relaciones de carácter contractual, bien sea laboral o bien sea por prestación de servicios que se pueden tener directamente. Bajo este entendido, entonces, tenemos que esa responsabilidad de carácter directa, o sea, lo primero que nos dice la norma, que se tiene que adoptar dentro del régimen de propiedad horizontal, es adaptar e implementar las normas contenidas en la resolución. ¿Qué quiere decir? Adopte el protocolo general de bioseguridad. ¿Sí? Es lo primero que nos dice la norma. Adapte, adopte e implemente. Porque no basta solamente con tenerlo escrito, es implemente, realmente desarrolle lo que allí está diciendo.
La segunda tarea que pone es capacitar a los trabajadores y contratistas. Entonces mire que la norma inclusive aquí va mucho más allá, aborda el tema de los contratistas y nos pone la obligación de capacitarlos. La capacitación puede ir desde una reunión hasta la entrega de un plegable, hasta la circularización de las medidas que se tienen al interior de la copropiedad. Ya cada quien, de acuerdo a ese protocolo de bioseguridad, pues tendrá un apartado respectivo frente a cómo se va a dar esa capacitación. Tercero, adapte las medidas de flexibilización laboral, que precisamente hace 15 días en este mismo espacio, con la profesora Denis y con la profesora médica Mónica, se abordó todo el tema de flexibilización laboral. Recordemos que son las jornadas de trabajo flexibles, el teletrabajo, el trabajo en casa, etcétera, etcétera. Cuarto, implemente los canales de comunicación para compartir información sobre la prevención, propagación y atención del COVID-19. ¿Esto por cuál se hace? Por medio de circulares, por medio de carteleras, por medio de plegables, etcétera, etcétera. Es decir, informe, ¿cierto? Y la información de carácter general. Último, proveer a los empleados de los elementos de protección personal. Se ha entendido que para esta situación de carácter específico, esos elementos de protección personal son guantes, tapabocas, gel antibacterial mínimamente. Habrá otras circunstancias que lleven a una implementación de otros protocolos. Y voy a poner un ejemplo. El personal de aseo encargado de recoger las basuras en un edificio y en el mismo edificio habita una persona que tenga, en este caso, prueba positiva para coronavirus. ¿Qué hacer para tratar? Primero, pues no solamente las medidas de aislamiento y asegurarse que esa persona no salga, sino que es que recordemos que esa persona o esa familia puede producir desechos, tanto biológicos como orgánicos. Y eso no se le puede dar el mismo tratamiento de todos. Que la persona salga a la zona común, los eche por el chup, estamos poniendo en riesgo a un empleado. Eso es precisamente lo que los protocolos tienen que decir. ¿Cómo vamos a tratar eso? ¿Quién va a recoger esos desechos? ¿Hasta dónde se van a almacenar? ¿Y quién va a generar la disposición final de esos residuos? Entonces, todos estos protocolos es que lo que nos indica esa situación. ¿Cómo va a ser, por ejemplo, la norma para efectos de carácter de Medellín, que ahorita le vamos a pegar una miradita? Nos dice que se tiene que limitar el ingreso de domicilios. Y la invitación es decirle a los propietarios, salgan hasta sus porterías por los domicilios. Ahora, esa norma sí será viable para una persona que tenga COVID-19 o que una familia que tenga uno de sus integrantes con la situación. Esos son precisamente los protocolos que la norma nos tiene que decir. Y si ese domiciliario ingresa a efectos de dejar un paquete en ese apartamento, ¿cómo será el tratamiento que se le tiene que dar cuando se retire del mismo? Porque él indudablemente tuvo una interacción. Entonces son todos esos protocolos que se tienen que dar en estos temas de bioseguridad. Porque reitero, aquí se busca no solamente una contingencia de carácter personal, sino de carácter general. ¿Listo? La última responsabilidad que nos coloca ese decreto es adecuar y acatar las medidas que en ocasión de la emergencia sanitaria decreten los gobiernos locales. Aquí haré referencia a este decreto, al 509, que fue emanado de la Alcaldía de Medellín, puesto que digamos que trae su acápite especial, que es el numeral 16, frente a lo que es el régimen de propiedad horizontal. Pero de este decreto se pueden analizar todas las normas pues, que salen de carácter local en las diferentes municipalidades. Básicamente casi todos tienen las mismas consignas con algunas excepciones. Aquí tenemos abastecimiento y diligencias, unidades residenciales, el numeral 6. Entonces nos dice el decreto del 509 del 25 de abril de la Alcaldía de Medellín que vamos a tener unas consignas de carácter especial para mitigar
el riesgo y especialmente dirigidas a lo que son las propiedades horizontales. Entonces lo que nos dice en principio es, volvemos y continuamos con el cierre de todas esas zonas comunes, denominadas piscinas, salones sociales, turcos, etcétera, 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 ¿cierto? No obstante, se permiten las actividades deportivas, como lo señalamos de manera anterior, de acuerdo a las consignas de operar durante 1 hora en el día. ¿Listo? Realizar jornadas de desinfección de las áreas y zonas sensibles cada 6 horas. Esto lo realiza habitualmente el personal de aseo. Limitar el ingreso de domiciliarios, y arreglo seguido también nos pone limitar el ingreso a la propiedad de personas y realizar celebraciones, etcétera, que podríamos dar el alcance de que es limitar el tema de los visitantes. Y en este sentido es muy importante cuál es el fin de la norma. No es restringir, es limitar, que son dos situaciones totalmente diferentes. Limitar, ¿qué quiere decir? Que para efectos de yo garantizar un desplazamiento de domiciliarios o de visitantes, tengo que tener unas normas. Y quienes no se adapten a las normas, pues les restringiré esos derechos de manera transitoria, es decir, los voy a limitar. ¿Sí? Otra cosa es restringir. Aquí la norma no me habla de restringir. Entonces, para estos efectos es que es importante esos protocolos, cómo lo estamos manejando en las propiedades horizontales, cómo se está realizando. Bueno, viene un visitante, el visitante tendrá o no permisos, tendrá autorización de desplazamiento, está excepcionado ante la norma, recordando que la copropiedad no puede realizar esas actividades de índole policial, de solicitar documentos, verificar número de cédulas, si está excepcionado o no. Entonces, reiteramos, ahí tenemos un tema de un vacío, el cual se ha asumido que básicamente da es respecto a las consignas internas que se tienen que generar a interior de la propiedad horizontal con estos protocolos que se tienen que ir puliendo y adaptando para efecto de precisamente esas limitaciones. Nos estipula de otra forma el mismo decreto que hay que ubicar estos dispensadores de alcohol en los ascensores, evitar los usos de ascensores, evitar el tránsito permanente de las personas en las zonas comunes y ordenar a la vigilancia privada de los trabajadores que lleven actividades de aseo y todos los elementos de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, entonces, ¿qué se pretende con estas medidas? Seguir mitigando el tema de seguir mitigando todo lo que es el tema de contingencia frente a la pandemia del COVID-19 en la medida que evitemos la propagación de cualquier riesgo en nuestras copropiedades. Voy a mirar aquí el chat que no lo había mirado y veo como algunas preguntas. Voy a ir aquí. Dice Sandra Usuga, aquí tengo una duda. Con el reajuste de cuotas, yo hice mi asamblea ordinaria en febrero, pero no se definió cuota de administración ni presupuesto 2020, porque esto se definiría en la nueva asamblea en marzo, pero por las cuarentenas no se pudo hacer y hasta el momento no se ha hecho. Si es viable hacer una asamblea no presencial en este momento para definir cuota y presupuesto 2020. Pues en principio hay que, digamos que a Sandra, lo primero que hay que tener presente es que tenemos dos clases de asambleas que tenemos que recordar, asambleas ordinarias y extraordinarias. Ambas están dadas para unos fines específicos y se supone que la asamblea ordinaria son precisamente para mirar todos estos temas de índole de cuotas, aprobar unos estados financieros, presupuestos de funcionamiento, ¿cierto? Las asambleas extraordinarias son precisamente la excepción a la norma. Entonces, aquí en principio tenemos esa dificultad. Dificultad que se supera pues en el sentido de que como fue una asamblea la que determinó realizar otra, pues entendería solventado. Pero aquí como no se pudo realizar, se entendería que ese tipo de asambleas pueden ser objeto de lo que la norma denomina asamblea de carácter virtual, que reitero, no está regulada en la ley C75. En la ley C75 hablamos son de asambleas de carácter no presencial o por comunicación escrita. Pero aquí podemos dar esa asamblea de carácter virtual. El tema será la organización logística, ¿cierto? De hecho, pues hemos estado como pensando mucho en el tema, hablando precisamente con algunas personas que ofrecen esos servicios, las dificultades técnicas que se dan. Y hablo de la dificultad técnica por efecto, voy a poner simplemente un ejemplo.
Supongamos que aquí estamos en una asamblea y precisamente con Sandra, que fue la que nos escribió, pues yo confío que Sandra se identifica como Sandra. Su foto es Sandra, pero eso no es garantía que Sandra realmente es la que esté interviniendo de forma escrita en este momento. La única forma sería con un registro de videollamada, con los impedimentos tecnológicos que esa situación me puede generar. ¿Sí? Entonces hay una serie de situaciones ya de carácter logístico que tienen que mirar cómo se van a sortir. Dice aquí Harold Enciso, ¿puede comentar acerca de los descuentos de cuotas de administración que menciona el decreto? Ok, sí, lo pasamos de pronto de largo y era precisamente el inciso segundo de ese parágrafo cuarto, menciona que para efectos del decreto o para efectos de los descuentos que tienen las propiedades horizontales, se van a dar bajo la regla del parágrafo cuarto. Entonces la lectura es, si tenemos unos descuentos que están dados, si tenemos unas cuotas de administración que estamos diciendo que no se van a cobrar intereses de mora durante los meses de abril, mayo y junio, y a renglón seguido, el decreto me dice que vamos a mencionar el tema de los descuentos bajo las mismas reglas, pues entendería que los descuentos han de conservarse durante esos mismos periodos. Recordando que también esta es una excepción de carácter interno. Algunas copropiedades que tienen ese descuento. Natalie Rodríguez, doctor Diego, en caso de presentarse un daño como el que se rompe un tubo que produzca daños en apartamentos aledaños que se tengan que organizar urgente. Sí, precisamente estamos hablando de esa urgencia, esa contingencia. Esos son como los primeros auxilios que se tienen que hacer para mitigar la irradiación del daño, ¿cierto? De hecho, uno entendería que lo primero que tendría que mirarse es si efectivamente existen esas pólizas para efectos de ser aplicables, bien sea de zonas privadas o de zonas comunes, con la contingencia que ellos también tienen en este momento. Y hablo de muchos casos que nos han estado consultando estos días, dentro de los cuales la póliza te dice sí hay cobertura, pero no hay forma de o conseguir el repuesto, conseguir el insumo, mandar a hacer el vidrio, mandar a hacer esa actividad, porque todo está absolutamente cerrado. Entonces uno entendería que esa urgencia que se da por la ruptura de tubo sería en principio pues que no se siga el escape de agua como tal. Y segundo, las labores de organización interna, uno lo vería que en la medida de saber dónde fue que afectó, mira si es posible aplazar o no ese arreglo. Los administradores estamos obligados a realizar protocolos de bioseguridad particularmente para cada uno de los edificios. Miso Escudero, sí. La norma nos estipula precisamente que para efectos de esas excepciones normativas, para comenzar a operar tenemos que tener esos protocolos de bioseguridad. Y es que recordemos que es que los protocolos como tal no son una normatividad abstracta, diferente. Eso es un capítulo del sistema general que tenemos que tener para efectos de la seguridad y salud en el trabajo, que tiene que tener todas las propiedades horizontales, que es que mi edificio es muy pequeño, no tenemos trabajadores, que nosotros tenemos es todo a través de empresas de vigilancia, empresas de aseo. Es que la norma no me está diciendo que únicamente se aplique esos protocolos cuando se tenga una relación de carácter directa. Ya lo hablamos inclusive ahorita en las diapositivas, en la parte que habla trabajadores y contratistas, número uno. Y número dos, estos protocolos o sistema general de salud y seguridad en el trabajo da precisamente cuenta no solamente de las necesidades para efectos de un contrato laboral de forma directa, sino para efectos de cualquier tipo de relación laboral. Me explico. Si van a lavar los tanques, esa lavada de tanques requiere unos protocolos de asepsia especial. Y no solamente de asepsia especial, sino que quien va a ingresar al edificio tiene que tener unas consignas especiales. Sí, porque en el caso eventual de que a esa persona le pasa algo, o pongamos una actividad riesgosa como el mantenimiento de los ascensores, pasa algo, la ARL puede solicitar tanto a la empresa de ascensores, muéstrame su protocolo, como al edificio, muéstrame su protocolo, para mirar si fue que se dio el tema realmente de algún desconocimiento de alguna consigna o norma interna. Entonces, eventualmente, los protocolos de visibilidad son un apartado, son un capítulo de ese sistema general que tienen que tener las copropiedades. Se puede recibir un apartamento del que se venció el contrato de arrendamiento y el arrendatario quiere entregar.
El decreto, como lo mencioné, pues en su primer apartado, el 579, en su primer apartado, sus primeros 6 artículos, nos habla sobre todo el tema de arrendamientos. Una cosa es la recepción, ¿cierto? Uno entendería, se puede resolver, se puede entregar el contrato, el apartamento, el inmueble, sí se puede entregar y se puede recibir. La situación será los contratiempos que puedan eventualmente tener por efectos de desplazamiento. Uno. Y dos, la otra situación, ¿qué pasará con los temas de los trasteos? ¿Cierto? Si tenemos muebles propiamente en el inmueble, ¿cómo va a ser el desplazamiento? Porque para esto requiere unos permisos, autorizaciones especiales de las alcaldías. Y la otra situación es si existe un intermediario denominado agencia de arrendamiento, porque allí si entonces existe ese intermediario, pues tendríamos que contar también con el primer plácito de ese intermediario. En las copropiedades residenciales que no poseen revisor fiscal puede realizarse reunión no presencial. Sí, la norma no me estipula que únicamente sea para los que tengan revisor fiscal o no. Simplemente esas reuniones, y recordemos que la excepción no es reunión no presencial, es reunión virtual, se puede realizar en cualquier tipo de copropiedad que esté pendiente de realizarse la asamblea. Para la limitación y control de ingresos en unidades de vivienda se puede controlar o restringir el ingreso según los protocolos internos establecidos en la copropiedad alineados con las normas del gobierno. Podemos pedir plena identificación con cédula, nombre y pedir permisos de excepción. Si no cumple con esto se puede restringir el ingreso. Varias preguntas. En principio, recordemos que también el tema de propiedad horizontal y exactamente lo que es el tema de administración o control de portería, cuando vamos a pedir documentos como en este caso, cédula, nombre, etcétera, pues tiene que tener una habeas data en la copropiedad. Y dentro de esas normas de habeas data, yo tengo que informarle al visitante que tiene derecho a hacer suprimir las bases de datos, alguna corrección de datos, para que esté recogiendo los datos, es decir, todo lo que es la publicidad de este tema de habeas data. Entonces, en principio, si yo voy a recolectar esos datos, pues tengo que tener ese tema chuleado, que es todo lo relacionado con habeas data. La segunda es, ¿se puede realizar ese control? Sí, se puede realizar el control. Es que, y pongámonos en otro contexto que no estuviéramos en las medidas actuales de aislamiento. Para efectos de garantizar una seguridad común, como es el objeto de la ley C75 bajo ese artículo 32, pues yo tengo que poner unos controles de acceso o de ingreso y salida de la propiedad horizontal. De tal forma que esos son los controles comunes y silvestres que se realizan en cualquier situación. Lo que pasa es que ahora esos controles, como lo dice la primera parte de la pregunta, se tienen que realizar en esta contingencia aquí se me perdió ya, de la mano con esos protocolos de bioseguridad que tengo que emparentar. Entonces, si esos protocolos de bioseguridad me exigen que, por ejemplo, para efecto de ingresar en mi copropiedad, tenga que tener, además de la identificación, una situación de las excepcionadas que vimos anteriormente, yo podría realizar ese control. Pedir el permiso de la excepción, recordemos que hasta el domingo pues se requería el permiso que básicamente lo daba quien el representante legal de las empresas, que eran casi las empresas pues de aseo, etcétera, que daban esto. Como hoy la excepción consagra que es la inscripción ante el municipio, será un tema muy complicado, porque para ejercer esas bases de datos con el número de cédula, pues un portero será casi que imposible, de tal forma que uno tendría que básicamente decirle a un policía un acompañamiento permanente, una portería. Entonces es la ambivalencia de la norma, de tal forma que entonces lo que uno diría es, bajo ese contenido de limitar el ingreso, pues poner unos protocolos mínimamente, ¿cierto? Voy a poner cuál ejemplo, me van a visitar, pues entonces que el visitante que se dirige a la copropiedad deberá ser anunciado con mínimamente 3 horas por su propietario, para efectos de emprender unos protocolos, por ejemplo, tener tapabocas, guantes, gel antibacterial, que si se va a retirar, igualmente tienen que tener una labor de asepsia especial. Algo como así, que todo eso nos lo dan los protocolos precisamente. Dice por aquí, el no pago de la administración genera sanciones y restricciones a las áreas comunes que tenga la PH. Y o no, gimnasio, piscina, salió cuando estemos en la emergencia. Sí, eso ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional, que son todas aquellas sanciones de carácter no pecuniario, agotado todo lo que se denomina como el debido proceso, derecho de defensa, contradicción e impugnación, se puede dar esa restricción de zonas comunes no esenciales.
me están solicitando por escrito un permiso para hacer una mudanza de un local en un mall comercial. Sí lo puedo hacer. La administración como tal no es la que autoriza esas mudanzas. Reitero, son los entes gubernamentales los que dan las consignas o autorizaciones para esas mudanzas. Se puede realizar para efectos de control interno, es decir, para que el portero le permita desplazarse, salir o ingresar, pero muy seguramente para efectos de desplazamiento propiamente interurbano no sirve absolutamente para nada esos permisos. Si no se hace la asamblea virtual, ¿qué otra estrategia podemos utilizar? Tenemos, en este caso, la norma nos está hablando de tres formas de solucionar. La primera, la asamblea virtual, que ha de entenderse entonces que es aquella comprendida entre el 15 de abril y el 30 de junio. La segunda, la asamblea de carácter presencial, que se tendrá que realizar un mes después de levantado ese periodo de emergencia sanitaria que uno entendería que es el 30 de junio. Luego del 1 de julio hasta el 31 de julio podría realizarse, desde el 1 de junio hasta el 30 de junio puede realizarse esa asamblea de carácter presencial. Y la tercera, que será, digamos, que la más traumática, son esas asambleas denominadas de derecho propio. Es decir, cuando los copropietarios se reúnen sin que previamente los haya convocado a las 8 p.m. un día. En cuanto al beneficio que otorga el decreto de emergencia relacionado con las propiedades orientales en el tema de no cobro de intereses para el periodo, se refiere solo a los intereses causados sobre las cuotas de administración originadas en este periodo, o también se suspende el cobro de intereses a quienes traían saldos vencidos al 15 de abril originados los meses de año anteriores. Son dos situaciones diferentes. La norma, reitero, no es de carácter retroactivo, es decir, desde el 15 de abril entró a regir hasta el 30 de junio de carácter transitorio. ¿Qué quiere decir? De tal forma que si nosotros tenemos una cartera que al 31 de marzo, que es el último, digamos que corte que se realiza, esa cartera seguirá generando unos intereses. Es que sobre la cuota que se causa en abril, mayo y junio, que no va a darse el cobro de interés. Sobre los saldos que traía el 31 de junio se cobrarán los intereses que se tiene, porque es que los intereses son una sanción precisamente a ese estado de morosidad previo al decreto como tal. Dice, los negocios que no estén dentro de las excepciones para elaborar se les puede dar permiso para atender a puerta cerrada y por cita, ejemplo, barbería y peluquerías. No. Primero, y evocándole a una respuesta anterior, las administraciones no otorgan esas excepciones, son las alcaldías. Luego, si, ejemplo, aquí me pone peluquerías y barberías, ellos son los que tienen que tramitar sus permisos, que uno entendería bajo las excepciones actuales no se les van a otorgar, mucho menos si la norma de carácter nacional ni la norma de carácter local admiten, pues una norma a efectos de una propiedad horizontal pueda admitir esta situación, se desbordaría completamente de sus atribuciones. Las construcciones internas necesarias y suntuarias como terminación, se me movió. Se me movió la pregunta. Doctor Diego, le hago la pregunta que la estaba haciendo yo. Esas construcciones suntuarias y necesarias al interior del apartamento, valga decir, baños, cocinas, closet, que donde el apartamento esté vacío, pero haya otros bloques que estén ocupados, el trabajador podrá ingresar o la compañía, si ha hecho su cumplimiento del 666 o del 493. Gracias. A ver, otra vez, Mauricio, que no te entendí la última parte de la pregunta, qué pena. Los apartamentos que estén pendientes de que les entreguen la cocina, los baños, los closets, podrá ingresar, y algunas obras suntuarias, podrá ingresar el trabajador o la compañía contratista a los apartamentos vacíos, así haya otros bloques que estén ocupados, vecinos, está restringida por el 593, así cumplan con las normas del 666. Bueno, entonces, para precisar el tema, habría que partir de dos escenarios. Uno es aquellos apartamentos que aún, digamos, que estén en proceso de entrega con la constructora, ¿cierto? Y que esté, digamos, entregándose de manera parcial.
Bajo ese entendido, las constructoras tienen la excepción a la norma, es decir, ellas pueden seguir laborando, ¿sí? El otro supuesto sería yo particular que estoy realizando una reforma de carácter interna, poniendo closet, poniendo baños, etcétera. Yo particular no estoy excepcionado. Y eso tiene una lógica, porque es que para las constructoras, para efectos de realizar todas esas labores, les están solicitando precisamente estos protocolos de bioseguridad, mientras que a mí particular como Unisilvestre no me están solicitando ese protocolo de bioseguridad. ¿Listo? Dice por aquí, el cobro prejurídico se puede seguir realizando. Sí, uno entendería que durante esta temporada podemos continuar con ese cobro de carácter prejurídico, pero inclusive la recomendación que yo he dado a algunas administraciones frente al tema es que es un momento muy sensible, en el cual si bien tengo todo el derecho como administración representante legal y haciendo la ponderación ingresos versus gastos de coaccionar un pago, pues realmente bajo la realidad económica ahora va a ser muy complicado y puede antes ayudar a empeorar ese factor social que se puede desprender. Sin embargo, es permitido y cada quien pues evaluará cómo va a continuar el mismo. Si se llega al trasteo a la portería, hay que dejarlos entrar. En principio, sí. Pues llegamos a una portería con un trasteo como tal. Pues nosotros tenemos un tema de ingreso. Precisamente ahí recalcamos qué dice el protocolo para efectos de esta situación, porque tenemos que seguir lo que nos diga ahí. Si el protocolo dice que tienen que ser bajo unas medidas especiales que por ende se tiene que avisar de manera previamente, sería la única excepción para yo no permitir el ingreso. Y para tales efectos tendría que ser necesario el acompañamiento de la policía a efectos de verificar esa situación. Dice, doctor, una compañera que igual hace conferencias, se le dio la consulta al Ministerio de Vivienda y Ciudad de Desarrollo sobre el decreto y esta le contestó el 24 que se cobra intereses y debe retomar la cuota de 2019. Sí, es muy posible, pero recordemos los alcances de los conceptos, ¿cierto? Artículo 25 del CEPACA nos estipula que esos conceptos no son de carácter obligatorio, simplemente son conceptos como tal, no vinculan a las partes. Nos sirven de Pero materia doctor, perdón, ilustrativa, ¿sí? ¿cómo así si el mismo ministerio le está contestando? ¿Cómo así que eso no vincula o que es de carácter facultativo? Entonces, No. ¿qué sentido tiene que uno le haga la consulta en medio de todo este mare magnum de opiniones y se la haga directamente al ministerio al que expidió el decreto y entonces usted le diga a uno que no, que prácticamente entonces no es así? Entonces, ¿quién Ojo que yo no tiene lo la digo, verdad? Si el ministerio ya respondió, entonces, ¿quién tiene la verdad? ojo que yo no lo digo, lo dice la ley. El Código Por Contencioso eso, pero Administrativo es muy claro. lo dice el que la hizo. Sí, Es que lo está respondiendo el mismo ministerio, el que sacó el decreto. sí, Entonces, yo y fue muy clara las respeto. preguntas y respondieron también muy específicamente. Entonces, si el ministerio que es el que responde, que es el que la hizo, entonces no es así, entonces por eso le pregunto, ¿quién tiene la No, razón? Y te quiero por eso, decir otra cosita, perdón, sí, ¿cómo? sí, dígame. Eh, es que, mira, eh, obviamente, pues, con todo respeto, usted dice que el decreto este decreto es de orden público, ¿cierto? Entonces, cuando es de orden público, es que convenga a todos, sin excepción. Entonces, Sí, eh, como usted dice, lo de independiente de lo que haya contestado el ministerio. Entonces, eh, el decreto de orden público que nos debe convenir a todos, entonces, está castigando, según lo que usted dice, está castigando a las copropiedades que ya hicieron la asamblea. ¿Por qué? Porque usted está diciendo, los que ya hicieron la asamblea tienen que seguirse cobrando su cuota. Los que no han hecho, es a quien les beneficia, ¿no? Entonces, ¿dónde está el orden público que nos beneficia a todos? Y hay otra cosa muy importante, que es el enunciado principal de ese pero bueno, parágrafo, que no te, dice que lo no te aplaza. entendí eso. O sea, usted está diciendo que este decreto es de orden público. Y cuando es de orden público es que nos beneficia a todos y que estamos en medio de una crisis económica, ¿cierto? Entonces, usted No que está nos beneficia, diciendo, que es expedido para todos.
Exacto, sí. ¿Y que cuál es el espíritu de la norma? Entonces, si el espíritu de la norma es tener un alivio económico en los meses de abril, mayo y junio, entonces usted está diciendo, no le podemos dar ese alivio económico a los que ya hicieron la asamblea, porque ya la hicieron. Entonces a ellos se les sigue cobrando en abril, mayo y junio la misma cuota que se venía con incremento. Y solo va a favorecer a los que no han hecho la asamblea. Entonces, de mal a los que ya hicieron la asamblea, ¿no? Entonces, ¿dónde está el beneficio que es sin No, excepción para todo el mundo? Perdón que quiero pero hacerte como, estás pero partiendo de perdón enseguida varias usted ya, situaciones. sí, Ok. no tengo la razón, entonces ya te contesté lo del ministerio, que si el ministerio que fue el que lo despidió, dice concretamente que si quieres se los comparto, entonces, ¿a quién le hacemos caso? Lo otro, el decreto es para beneficiar a todos en un alivio económico. Entonces, no se puede porque los que ya hicieron la asamblea, ya la hicieron y demás. Lo otro, los intereses de mora, es tan clarito, dice, dentro de cada mes, porque las cuotas son de tratos sucesivos, las cuotas son individuales. Entonces, el legislador les está trabajando de igual manera, como lo dice el Código Civil, independiente. Lo otro, usted dice que la norma se contradice en cuanto a las asambleas presenciales. El decreto de emergencia, ¿cómo se llama? No el económico, sino el como de salud, se me escapa el nombre en este momento. Dice, el gobierno Emergencia dice, sanitaria. emergencia sanitaria, gracias, dice que no podemos tener reuniones de más de 50 personas. Hay unidades que son de 10 apartamentos. En el parqueadero tranquilamente la pueden hacer con una distancia inclusive de 10 metros cada uno, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo no voy a poder hacer? Porque estábamos en la duda, entonces ¿la hacemos o no la hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde cogemos? Entonces yo creo que el legislador no se equivocó, con todo respeto, porque yo, en esa unidad de 10 personas, de 10 apartamentos, que manden poderes y todo, se convierte eso en una reunión de 5 personas. ¿Cómo no va a poder hacer yo mi asamblea entre el 17 de abril y el 17 de mayo, inclusive sin ningún riesgo de contagio? Porque yo en el Mm, parqueadero, yo puedo hacer mi asamblea tranquilamente en la distancia que, en más de la distancia que dice el gobierno. Y las que son de más de 50 apartamentos, se supone y se entiende que según las normas que nos están rigiendo ahora en este momento, de carácter temporal, o se van para la virtual si necesitan mucha urgencia de hacerla, o se van para la presencial después de que Bueno, uno... Adriana, voy a contestarte entonces varias cositas. Ajá, Primero, que no se embrave, que es que el tema no soy yo, ¿cierto? Y te voy a ilustrar simplemente el tema de la situación. Es que no soy yo el que dice que no sé da el tema. Espero que aquí estoy dando mostrar pantalla. Permitir. Está mostrando su pantalla. Yo creo que ahí la tiene, ¿cierto? Muy claro el artículo 28 del Código Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo que me dice, salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuesta a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consulta no serán de obligatorio cumplimiento de ejecución. No soy yo, es la misma norma. Porque es que si el Ejecutivo quisiera manifestar algo de forma concreta, lo plasma en un decreto, no lo plasma en un concepto. Los conceptos nos ayudan, los conceptos nos ilustran. De hecho, estas son mis consideraciones, mi concepto frente al tema. ¿Pueden apartarse? Perfectamente pueden apartarse. Por eso les dije yo, ¿cuáles son las dos versiones del tema? Número uno. Número dos, frente al tema de que castigar a las asambleas que no se realizaron y las que no se van a realizar. No, es que es muy claro la situación. Es al 15 de abril quienes no hubieran realizado los incrementos. Es decir, si se realizaron en mayo y simplemente fue el administrador porque cualquier situación que se ha dado no hubiese realizado el incremento el 15 de abril, se tendrá que esperar hasta el 1 de julio para realizar esos incrementos respectivos. Ahora, frente al tema de las asambleas, en un parqueadero no se pueden realizar las asambleas porque precisamente las normas, en este caso de emergencia sanitaria, estipula que cualquier reunión, inclusive a menos de 50 personas, tienen que ser en espacios abiertos. Ahora, si la persona está en capacidad de garantizar esa situación,
pues lo puede hacer. Precisamente la norma que le está diciendo, hombre, hay 3 tipos de asambleas que usted pueden realizar: presenciales, virtuales o por el derecho propio. Ya cada quien, cada persona que para efectos administre una PH mirará las condiciones, si se la reúne o no, y si va a efectos de mitigar el riesgo va a implementar otras situaciones adicionales. Entonces, simplemente como para dejar la claridad respectiva, que te apartes de una forma muy respetuosa para efectos de cualquier concepto, bienvenidas son. Eso no los deba argumentos, y argumentos no es decir que es que el ministerio me dé un concepto. Nos ayudarás y será muy importante sin lugar a dudas, pero para efectos del carácter normativo, un concepto no es vinculante. Es tanto así que miremos, no vamos muy lejos. Vámonos con el tema ahorita más sensible, que son las relaciones laborales. Las circulares que está emitiendo como tal, hablo de la 27 y la 33 del Ministerio del Trabajo, eso no es vinculante. ¿Y qué nos está diciendo las circulares? Implemente jornadas de flexibilización, se puede no el teletrabajo, bajo qué condiciones, son los conceptos del ministerio. Y es tanto así que en la primera circular habla sobre la suspensión del carácter de las relaciones laborales. ¿Y qué nos están diciendo ahorita los jueces en sede constitucional o en sede de acción de tutela? No, señores, reintegro. Entonces, miremos ese tema inclusive tan sensible, cómo se demuestra que pese a que la autoridad de la materia precisamente nos está diciendo para ellos cómo se interpretan las situaciones, será el último juez que nos deja sin piso esa situación. ¿Listo? Aquí creo que hay otras intervenciones. Me parece falta de respeto. Bueno, la multa emite el ministerio, no son vinculantes, así de la año la gerencia. Los conceptos no tienen, listo. Ok. Hablan de no sanciones, se refiere a inasistencias de asamblea o cualquier tipo de sanciones que esté dentro del reglamento. Importante esa situación. Una cosa es la sanción por inasistencia a la asamblea, que es la que nos habla el decreto. No se puede sancionar por efecto de no asistir a las asambleas. Es la única salvedad. El resto de sanciones por contravención que uno entendería que para efectos de la dinámica normal de la copropiedad, por ejemplo, huya, desecho, disposición de recibos, etcétera, continúan vigentes. Aquí la sanción de inasistencia de asamblea es la única que no se puede dar desde los estatutos. ¿Listo? Por aquí nos habla, para unidades de más de 100 personas, sabiendo que la medida seguirá a finales de año, cómo hacer una reunión virtual con un quórum calificado, y esto es un quórum que requiere 100. Leo, recuerda lo que hablamos ahorita, precisamente la excepción del decreto 1074, capítulo 16.1, literal, etcétera, es que ese 100% queda parcialmente condicionado a entenderse el 100% como asistencia, no el 100% de copropietarios, hasta el 30 de junio. Hasta ahora tenemos esa norma. Si, como lo aseguras aquí, nos vamos hasta final de año, la asamblea que se realice de julio hasta final de año, bajo ese no presencialidad, sí tendrá que ser ese % de asistentes. Sin duda alguna, esta es otra de las situaciones más relevantes, y en esa medida, como tenemos una contingencia que no se sabe hasta dónde va a ir, nos representan grandes retos. Estamos mirando la posibilidad, pues, en otros espacios de analizar las normas y las posibilidades de realizar esas asambleas de carácter virtual, y las implicaciones legales que, a título de ejemplo, lo que les coloqué ahorita, estamos en un canal virtual, aquí tenemos en este momento 64 participantes, muy pocos tienen cámara encendida. Entonces, por ejemplo, ¿cómo garantizar que me está hablando si es León? Estas son las inconsistencias que nos generan esa virtualidad. Y máxime cuando hay decisiones que pueden ser muy delicadas y que pueden llevar a procesos de impugnación de actas de asamblea. Bueno, no tengo más preguntas. No sé si alguien más tiene alguna inquietud. Bueno, al contrario, entonces les agradezco mucho el espacio en esta tarde, esta hora y media muy constructiva. Los invitamos como a estar como muy pendientes de la universidad que está propiciando estos espacios de manera semanal para efectos de dialogar sobre diferentes temas, y en ese sentido es importante que utilicemos también sus canales de comunicación para fortalecer todas estas cátedras abiertas que se realizan. Muchas gracias a todos los asistentes. Doctor Diego, muchas
Gracias. A ustedes, que estén muy bien y un saludo muy especial para todas las personas que asistieron. Casi todos los conozco. Sí, doctor Diego, muchas gracias. Que estén muy bien. Feliz tarde. Muchas Listo, gracias, doctor, gracias. Diego. Luis Doctor Antonio. Diego, muchas gracias. Gracias por la información. A ustedes, la charla se va a Formal, buscar don en la Diego. plataforma para efectos de que la puedan ilustrar de una mejor manera. ¿Dónde van a poner dónde van a poner la conferencia? ¿En dónde? Por Facebook, a través de la página de la empresa ¿Dónde? Consultorías Empresariales. Se va a colgar allí. ¿Listo? Consultorías empresariales, así lo buscamos. Sí, lo voy a colocar Por Facebook. ahí en... Sí. Ahí lo Por favor, coloqué en el WhatsApp. Pero ahí tenemos acceso todos. Pues Sí. solo los de la Tenemos universidad. Sí, es acceso abierto para los interesados. Qué amable, doctor, muchas gracias. Bueno, pues, que estén muy bien. Feliz tarde para todos. Consultorías empresariales, ¿cierto? Sí, Ya voy, correcto. papi. A ver si todavía te están mandando cosas de la guardería. Sí, claro, todos los días.